Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a Costa Rica Young Arbitrator. ¿Algo hice? Sí, al Colegio de Abogados y a ICDR, que entiendo también coorganiza esta actividad. Sobre todo gracias a ustedes por permanecer aquí y escucharme en los últimos minutos de esta actividad, que entiendo fue muy exitosa. Yo estuve en parte de la tarde y me pareció excelente. Antes de empezar mi charla, quería preguntar quiénes de ustedes trabajan en bufetes de abogados o dando asesoría a clientes, ya sea extranjeros o costarricenses que representan empresas extranjeras. Levantando las manos. Relativamente pocos. Pensé que, bueno, ¿y cuáles de ustedes o quiénes de ustedes han participado en un arbitraje internacional? Bueno, bastantes. Mis números estaban un poco errados, pero lo que quería compartir con ustedes es el desafío de estudiar y llegar a la convicción de por qué Costa Rica puede ser una sede para arbitraje, ya en el ámbito comercial estoy hablando, conveniente, y una sede regional para arbitrajes. Y solo si estamos convencidos con razones de peso podemos convencer a nuestros clientes que incluyan cláusulas arbitrales con sede en Costa Rica en los contratos, porque por más que entre nosotros hablemos de lo maravilloso de nuestra jurisprudencia y de lo estable de nuestro país en términos de ley, de marco jurídico, en el arbitraje comercial, si no hay una verdadera convicción por parte de los clientes o necesidad o deseo, las sedes de los arbitrajes en los contratos van a seguir siendo afuera de nuestro país, y eso yo considero que es una lástima, porque aquí hay un mercado potencial muy bueno y grande, y creo que debemos explotarlo como comunidad jurídica y comercial nacional. Bueno, ese era mi pequeño anuncio o desafío entre colegas. Ahora de lo que les voy a hablar, o les voy a contar más bien, es de un arbitraje en materia de inversión que yo participé bastante activamente cuando trabajaba en un bufete chileno, que la verdad tiene unos estándares muy altos, iguales que cualquier otro bufete internacional en el arbitraje en materia de inversión. El caso, y por error mío, Francisco dio otro nombre porque yo le mandé primero una decisión por error, y la decisión va a estar, entiendo yo, entre los materiales que Francisco va a colgar en la página web. Es el caso Equivorax S.A., Alan Fosk y Non-Metallic Minerals contra el Estado Plurinacional de Bolivia. La decisión específica del cual voy a contarles es la decisión sobre medidas provisionales o cautelares. Fue un caso fascinante en que me tocó participar. Quiero compartir con ustedes qué fue lo que ocurría detrás de las bambalinas, cómo nos planteamos como equipo plantear o solicitar las medidas cautelares de manera bastante osada, cuál fue nuestro planteamiento fáctico y jurídico, y cuál fue la decisión y eventualmente cuáles fueron, si los hubo, logros de este ejercicio. Bueno, primero el caso se trataba, o todavía está en trámite este caso ante el CIADI, que por cierto quería aclarar una cosa que puede ser que ya es bastante obvia para ustedes, pero el CIADI no es un tribunal arbitral permanente, ¿verdad? Son árbitros distintos que se forman ad hoc para cada caso, y por lo tanto ahí quería reforzar la idea que transmitió el colega argentino que trabaja en Freshfields, Juan Pedro Pómez, que para desmitificar un poco esta concepción de que los estados latinoamericanos somos la víctima de este sistema, en realidad depende mucho de cada tribunal arbitral cómo va fallando y cómo vamos a escoger nosotros a los árbitros y quiénes vamos a ir formándonos o formándose como árbitros, ¿verdad? No es tan sistémico como uno pensaría a veces. Bueno, dejando eso de lado, este caso se trata de una empresa boliviana, Non-Metallic Minerals, NMM,
que tenía 11 concesiones mineras en el estado de Uyuni, en el Salar de Uyuni, en el sur de Bolivia. Las había adquirido casi a muy poco valor, la verdad es esa, porque la ley así lo preveía en Bolivia en el 2001. Y en el 2004 el gobierno decretó la expropiación de las concesiones y no hubo compensación. Entonces, los socios chilenos de esta empresa valoraron demandar o plantear una demanda ante el CIADI en contra del Estado boliviano. Estuvieron satisfechos de constituir ellos o tener plena legitimidad para hacerlo, legitimación más bien activa, siendo inversionistas extranjeros como accionistas mayoritarios de la dueña de las concesiones y estando amparados bajo un tratado que se estableció con anterioridad a los hechos que generaron la expropiación. Valga decir aquí un decreto expropiatorio. Aquí la fecha de la expropiación no era un tema tan difícil de determinar. Presentan, por lo tanto, en octubre del 2005, un año y pico después de la expropiación y después de haber solicitado conversaciones o consultas amistosas, según lo prevé la mayoría de los tratados, y en este caso en particular el tratado aplicable, presentaron entonces la demanda. Un año y un poco más después se constituyó el tribunal arbitral. Muchos aquí saben que eso es lo que puede demorar la constitución de un tribunal arbitral en el CIADI. Eso es una de las quejas, pero también es perfectamente comprensible porque hay muchos procesos internos entre los estados que tienen que ocurrir y por lo tanto también es uno de los problemas de los reglamentos comerciales versus el reglamento del CIADI, ¿verdad?, que prevé lapsos más holgados para eso. Bueno, en fin, constituido ya el tribunal arbitral, se agenda la primera reunión o la primera audiencia entre las partes con el tribunal arbitral y el mismo día de la audiencia se hacen presentes las partes y le informan al tribunal arbitral que quieren suspender el arbitraje porque están en fase de negociación. Y comenzaron entonces los representantes del Estado con los inversionistas a conversar sobre un posible pago, una posible compensación por la expropiación. Sin embargo, un año después, a finales del 2008, Bolivia, a raíz de unas reuniones gubernamentales que surgieron en virtud del arbitraje, es decir, la demanda de arbitraje provocó en el gobierno de Bolivia una serie de reuniones para analizar la estrategia de cómo afrontar este arbitraje. Y como parte de esa estrategia, por lo menos eso es lo que alegábamos nosotros, los representantes de los inversionistas, inició una serie de demandas penales en contra del accionista individual, si se quiere, chileno, que no vivía en Bolivia, no vive en Bolivia, el accionista boliviano de la compañía dueña de las concesiones, los asesores jurídicos y algunas otras personas que participaron en la constitución de la sociedad. Estos procesos penales fueron activándose o acelerándose conforme el arbitraje iba tomando lugar. Es decir, el proceso penal se instauró, los inversionistas dieron por terminadas las negociaciones, pidieron al tribunal arbitral reiniciar el proceso. El tribunal arbitral, por lo tanto, después de consultar con las partes, lo que dicta generalmente es una orden procesal donde está el calendario procesal de todo el arbitraje y fija la fecha del 14 de septiembre del 2009 para presentar el escrito principal o el escrito de demanda. En los arbitrajes en general se inician con una solicitud de arbitraje, pero posteriormente se presenta la prueba, en realidad, y aquí hago paréntesis porque me gusta explicar la parte práctica.
Para los que litigan en arbitraje, la parte de los hechos de un escrito solo vale lo que vale la prueba. Por cada hecho, por cada afirmación, se acompaña la prueba. No puede haber afirmaciones sin prueba porque no cuentan en el fondo, y pierde todo sentido y todo poder de persuasión el escrito si no se acompaña de prueba. Y yo traje esto para enseñarles. Esto es un mini book que hacen muchos los bufetes, pero esto en grande es lo que es un memorial típico, donde tienen unas pestañas indicando toda la prueba que se acompaña después del memorial, que va indicando a su vez las referencias a la prueba. Pequeño paréntesis didáctico. Bueno, entonces se decide, la pregunta que nos hacíamos nosotros es, bueno, el juicio penal que está cada vez siendo más perturbador del arbitraje es un elemento que tenemos que considerar dentro de la memoria. Dentro del escrito de demanda tenemos que advertir al tribunal arbitral que Bolivia está utilizando su poder de soberano para instaurar un juicio penal y amedrentar a posibles testigos e incluso a uno de los demandantes. Y en paralelo se habían secuestrado los libros registrales de la sociedad y se había empezado a hacer cada vez más un cerco en contra, digamos, o amenazando a las personas involucradas en el arbitraje. Entonces, lo que nosotros teníamos claro es que íbamos por lo menos a describir esta situación en el memorial de demanda y también a pedir daño moral por ello, porque el demandante, el socio inversionista chileno, estaba siendo acosado no solo por el Estado boliviano en realidad, porque no vivía ahí, sino sobre todo por su socio boliviano, que le pedía, a estas alturas ya acercándose la fecha de la demanda, le pidieron fianza, porque si no iba a prisión preventiva por una declaración jurada, y actos así que hacían que la relación entre socios se quebrara. Finalmente decidimos no solo pedir daño moral y denunciar esta situación, sino que unos en el equipo habíamos dicho sería inconsistente no pedir una medida cautelar para que el tribunal arbitral ordene al Estado boliviano suspender el proceso penal. Vean ustedes la dificultad de esta solicitud y la tarea titánica que teníamos que lograr, que un tribunal arbitral osara pedir a un Estado soberano que no ejerza, ordenar o recomendar que no ejerza su poder en contra de unos, para el Estado probablemente maleantes, y que suspendiera la actividad jurisdiccional. Entonces, decidimos hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Primero teníamos que entender si teníamos la base jurídica o normativa que nos pudiera respaldar. Y eso se encuentra en el artículo 47 del convenio del CIADI, prevé lo siguiente: salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal, si considera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que consideren necesarias para salvaguardar los respectivos derechos de las partes. Entonces, lo que teníamos que lograr era convencer al tribunal arbitral, primero, de que existían derechos de las partes que tenían que ser salvaguardados, y segundo, que las circunstancias lo requerían. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia del CIADI? Se habla de jurisprudencia, aunque es más que nada decisiones persuasivas, ¿no? Hay varios casos, solo nombro 3 por si quieren tomar nota de ellos: es City Oriente contra Ecuador, Tokio Stokelés contra Ucrania y CSOB contra la República Eslovaca. Esos casos eran similares, si se quiere, a la situación que nosotros estábamos o queríamos transmitir al tribunal arbitral. Y lo que ahí se establecía conjuntamente es que había una serie de derechos como
la preservación del status quo o la no agravación de la disputa, que eso de hecho viene del derecho internacional público, preservar la exclusividad de la jurisdicción, y esa exclusividad de la jurisdicción, esa sí está plasmada en el convenio CIADI, en el artículo 26, que dice que el consentimiento de las partes al procedimiento de arbitraje, conforme a este convenio, se considera como consentimiento a arbitraje con exclusión de cualquier otro recurso. Lo que nosotros estábamos postulando era que este arbitraje estaba siendo en paralelo determinado por jueces penales en Bolivia. ¿Por qué? Porque el objeto del juicio penal en Bolivia era declarar nulo el arbitraje. Entonces, tanto el objeto como los sujetos involucrados eran idénticos, y nuestra tesis era, estos son jurisdicciones paralelas y se violenta aquí el principio de exclusividad de jurisdicción. Y por último, dijimos, bueno, aquí también se necesitan las medidas para preservar la integridad del proceso, y la integridad del proceso es un derecho que tienen las partes y que se ha reconocido por medio jurisprudencial y doctrinario, y no necesariamente tiene que estar taxativamente establecido en el convenio. Además de demostrar que teníamos derechos, también teníamos que demostrar que la medida de suspender el juicio penal era urgente y necesaria. ¿Qué significa urgente? Es muy parecido a las medidas cautelares que nosotros vemos acá, ¿no? Y en cualquier lugar, incluso en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. La urgencia es la probabilidad de que el hecho ocurra antes de que se produzca el laudo, y la necesidad de una medida se da cuando, de no ser por esa medida, es inevitable que se produzca un daño y que ese daño sea irreparable. En arbitraje en inversión, irreparable significa que no se pueda traducir en daños, que no se pueda liquidar, ¿no? ¿Qué fue lo que decidió el tribunal arbitral? Bueno, Bolivia, por supuesto, primero dijo que aquí no había derechos y que esto no tiene nada que ver con el arbitraje, que más bien pertenecía al ius puniendi de cualquier Estado soberano. La dificultad aquí para Bolivia es que la prueba que había era muy contundente en contra de Bolivia. Había un memorándum interinstitucional donde se establecía la estrategia que les comentaba, y se decía que uno de los objetivos que tenía que tener Bolivia era negar la existencia de los libros de sociedad y el fundamento del arbitraje. Bueno, la decisión del tribunal, lo primero que hace un tribunal arbitral cuando toma una decisión sobre una medida cautelar es establecer prima facie que hay jurisdicción, o no establecer, pero por lo menos estar satisfecho de que prima facie las partes demandantes sean extranjeros, que se cobijen bajo un tratado y que tengan demandas que emanen de este tratado. Ese análisis es muy superficial y aquí fue hecho. Segundo, que la materia esté relacionada con el arbitraje, y esto fue donde el tribunal arbitral se explayó bastante, porque no es tan evidente sostener que un proceso penal nacional esté directamente relacionado con un proceso de inversión internacional. Dice el tribunal arbitral, resulta evidente del expediente que el proceso penal está relacionado con e incluso puede haber estado motivado por el arbitraje ante el CIADI. La mayor parte de los documentos del proceso penal hacen referencia expresamente al arbitraje del CIADI. De hecho, el arbitraje era el daño que se estaba produciendo al Estado. No voy a seguir. Y por lo tanto el tribunal arbitral determinó que sí había derechos que podían ser y debían ser protegidos por este tribunal. Lo que dijo, eso sí, y ahí rechazó nuestra postura, dice la exclusividad de la jurisdicción no está amenazada porque los procesos penales versan sobre la responsabilidad penal y no sobre las controversias relacionadas con inversiones. Entonces, decretó que la exclusividad de jurisdicción no era un tema que tenía que proteger y que estaba amenazado,
sino más bien que la integridad del proceso era lo que estaba amenazada. Y ahí citan otro caso, Bywater Gulf contra Tanzania. Y ahí lo que dijo el tribunal arbitral es que el proceso penal tiene un efecto en la obtención de las pruebas documentales y testimoniales por parte del demandante, y por lo tanto era casi imposible defenderse para el demandante si no podía tener acceso a los testigos y a los documentos. Dice el tribunal también que la medida es urgente y sobre todo que es necesaria. Urgente por definición, porque si estamos hablando de un proceso penal que atenta contra la obtención de las pruebas para defenderse, por definición no puede esperar al laudo final. Y por lo tanto, el tribunal arbitral lo que hizo fue ordenar o recomendar, porque las medidas provisionales en el CIADI, las decisiones son recomendaciones, no son órdenes. Recomendó al Estado de Bolivia, a todas sus entidades, a abstenerse de seguir, o más bien les voy a leer, bueno, está en inglés, pero recomienda tomar las medidas para suspender los procesos penales y para iniciar cualquier otra acción tendiente a entorpecer el proceso de arbitraje. Aquí dice, para iniciar relacionado con o tomar otra acción que ponga en riesgo la integridad del arbitraje. ¿Qué fue lo que pasó? Por supuesto que Bolivia no suspendió mediante una resolución, el juez penal no dictó ninguna resolución, pero de facto lo que ocurrió, y es lo que algunos de nosotros en el equipo decíamos que iba a ocurrir, es que desde que se presentó la solicitud y posteriormente con la audiencia, que fue una audiencia virtual sobre las medidas cautelares, hubo un tortuguismo en el proceso penal. Entonces causó un efecto deseado, por lo menos, y era que los testigos ya no estaban con tanta presión. Lo segundo que yo creo que fue muy importante, y eso es uno de los logros que queríamos obtener, es que se caracterizó a la parte demandada de una forma. Al nosotros describir estos actos y tomarlos tan en serio como para haber solicitado una medida, se caracteriza al Estado boliviano, en ese caso particular, no estoy diciendo que es general, como el Estado que estaba abusando de los instrumentos que tenía a su haber para evitar una demanda de arbitraje. Y por último, se logró que se contextualizara el conflicto dentro de nuevo aquí, unos actos y unas circunstancias, incluso políticas, que eran difíciles para un inversionista extranjero, como era el caso el cliente en ese caso. Entonces, la gran lección es, y lo que yo quería transmitir, primero, atreverse. Yo creo que si las cosas, si los argumentos y los reclamos están bien sustentados, con una estrategia muy clara y muy organizada, siempre va a haber un efecto positivo, aunque en este caso se logró incluso una recomendación, que era lo que buscábamos. No se logró, por supuesto, que el proceso penal fuera a paralizarse, y eso creo que no era realista esperarlo, pero nos atrevimos a hacer algo bastante osado, muy interesante, que se logra pocas veces en el arbitraje de inversión, y el tribunal arbitral también se atrevió. La verdad es que este tribunal arbitral, que es Gabriel Kaufman-Kohler de presidente, Bridget Stern y Mark Lalonde de coárbitros, fue un tribunal arbitral que llegó bien lejos. Esta decisión está muy bien fundamentada, y posteriormente la decisión de jurisdicción, y ya voy a terminar, también es muy interesante leerla. Ahí Alan Foss, que era el accionista individual, salió del arbitraje, una decisión muy bien fundamentada, porque el accionista individual, que tenía solo una acción, estaba ahí solo para cumplir con los requisitos de derecho corporativo boliviano, según el cual debe haber 3 accionistas en una sociedad anónima, y por lo tanto no había un real interés de invertir por parte de ese inversionista, y el tribunal arbitral, por lo tanto, determinó que no era un inversionista, que no tenía legitimación activa. Entonces se quedó con 2. La decisión de jurisdicción, por lo tanto, les recomiendo también que la lean,
Todo está en la web estos días, Italo, CIADI, en fin, les recomiendo que lean mucho, que los felicito por participar y en estas actividades y a ustedes también. Y ojalá podamos convertirnos muy pronto en sede importante regional de arbitraje internacional. Muchas gracias.